salir de un problema. Mi solidaridad no es con lo que... Doctor, pero usted ha intervenido 2 veces en mi comentario. El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Esta operación Calamar, que tiene como cabecillas a 3 exministros y 3 exministros de alta relevancia. Estamos hablando del exministro Donald Guerrero, ministro de Hacienda, del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y del exministro Gonzalo Castillo de Obras Públicas. Esos 3 ministerios son los que representan en términos económicos en este país la mayor cantidad de recursos. El ministro administrativo de la presidencia es que maneja los recursos del Estado, por así decirlo, y de Hacienda, pues ni se diga de igual forma. A este proceso se le ha querido dar un matiz para desacreditarlo, que es penoso al hacerlo. Y al hacerlo también constituye la peor defensa que le pueda hacer quienes defienden a los encartados en este proceso. Y, por ejemplo, una de las características que se ha querido únicamente resaltar de este proceso es que es la imputación del financiamiento a la campaña. Y se limita como que si ese es el único elemento o imputación que se le hace a los encartados. Y inclusive esto no debería ser ni siquiera una imputación. El hecho del financiamiento a campaña política no debe ser ni siquiera una imputación. Ahora, el resultado de esos recursos es lo que subsume la imputación. Es de donde provienen esos recursos. Y por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a un comunicado que emitió el día de ayer el Ministerio Público de cuáles son el catálogo de imputaciones que le hacen a los encartados, aparecen que asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña política. Y por ejemplo, en el caso de un empresario, que es el señor Mimilo Jiménez, él admite, reconoce y es imputado en el proceso de que al exministro Gonzalo Castillo y precisamente candidato, o en ese momento precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, le entregó 3.957 millones de pesos. Oigan cómo se lo entregaba. En bolsas y maletas para su campaña. Se lo entrega este empresario admitiéndolo, reconociéndolo. Pero de igual forma, en la cintila probatoria, en el fáctico que deposita el Ministerio Público, se menciona a un baraonero que el Ministerio Público lo va a presentar como una prueba testimonial a cargo en contra de los encartados. ¿Y qué dice ese imputado? Ese imputado dice que por concepto de aporte a campaña, él hizo en una reunión, un testigo, como aporte en una reunión en Palacio. En principio era imputado, dejó de ser imputado para ser convertido en testigo, entonces. Que en esa reunión de Palacio, donde estaba Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Francisco Pagán, se le estaba haciendo una propuesta de que él aporte a la campaña. Y él dijo que él tenía muchas deudas y que solamente podía aportar 200 millones. Y el mismo Donald Guerrero establece él en su fáctico de que le dijo que eso era muy poco, que él tenía que dar más. Y se le sometió a una presión tal que él terminó entregando 527 millones de pesos. ¿Y presión bajo qué concepto? Bueno, ese imputado, en ese momento imputado, estableció
de que él tenía deuda, mucha deuda que el Estado le debía. Y la promesa era que del Ministerio de Hacienda, y así lo refiere el de que José Ramón Peralta lo manda a Donald Guerrero, para que Donald Guerrero le libere a través del Ministerio de Hacienda dinero que eran fruto precisamente de las ejecuciones, de las obras que había ejecutado a favor del gobierno y que todavía no se le había pagado. Hablar de persecución política, cuando la persecución política tiene una estigmatización de que única y exclusivamente no se puede probar un ilícito. Y aquí estamos hablando de personas inclusive que fueron parte de ese entramado y que dicen, no, espérate, si yo tengo que devolver parte de lo que yo recibí, yo lo devuelvo. Pero yo se lo entregaba a fulano y le entregué tanto a fulano. Y ahí están esos elementos probatorios. Pero de igual forma, ¿por qué están sometidos el director del CEA? ¿Por qué está sometido el director de Catastro? Señores. Un elemento antes que te vaya de ahí, Xavier. Yo no sé de dónde saca Locuar, Ángel Locuar, porque en esto hay muchos dimes y diretes, ¿verdad? Iván Lorenzo, le escuché decir esta mañana que sobre las imputaciones que dice Ángel Locuar, de que le entregó más de 500 millones de pesos a Luis Abinader para el financiamiento de la campaña. Lo dice Locuar. Iván Lorenzo, a través del Partido de la Liberación Dominicana, solicitan una certificación a la Junta Central Electoral que si en el informe dado por el PRM a la Junta Central Electoral, que si aparecen esos 500 millones de pesos y la Junta responde negativamente a la solicitud de eso. Yo no sé, vuelvo y te lo digo, Ángel Locuar es un abogado que sabe defenderse muy bien en los tribunales de la República, como a él lo que se está hablando es de lavado, de cosas de campaña. Entonces Ángel Locuar saca este tipo de acusación a la cabeza, le tira a la cabeza a tal punto de que el propio Iván Lorenzo dice ya que el PLD puede judicializar ese expediente, ya lo ha dicho el senador. Pero si no hay certificación de que aportó eso, entonces. Bueno, lo que te quiero decir es que la afirmación de Locuar es lo que te digo. Por eso te digo que Locuar le está diciendo que, como él dice mucho, a lo mejor ese es un jupatá lo que ha dicho Locuar. Claro. Pero uno no sabe. Y otra pregunta, brevemente, en 2 segundos. Él está en su tema, sí, no ha finalizado su tema. Pero no, pero todo es una interacción. ¿Tú sabes quién es Miguel Gutiérrez? ¿Quién es ese? Bueno, el diputado que fue apresado en Miami por narcotráfico. ¿Y qué pasó? Que él dijo también, del PRM precisamente, que él financió esa campaña metiéndole todo el dinero del mundo a esa campaña del hoy presidente Abinader. Y ese expediente que venía ventilándose hace tiempo ya, había unos empresarios que también estaban envueltos. ¿Dónde están? ¿Y a quiénes sometieron cuando Montaz dijo que le dio, de los cuartos de Odebrecht, le dio al PLD 2 millones de pesos que recibió? Eso no da derecho. Eso mismo, estamos hablando de eso. ¿A quién sometieron del PLD que Montaz dijo, recibí y di, entregué? Recuerda que tú eres un abogado. No, pero está bien. Si eso no se hizo, eso mismo está hablando. Hay delito por comisión y hay delito por omisión. El hecho de que yo no haya hecho una cosa en el tiempo que debía hacerlo, eso no me da derecho para que un hecho presente no se le dé el trato que manda la justicia. Pero eso es lo que estamos hablando. Yo dije, hice, no hice. La justicia no se maneja así. Ajá. No se maneja así. No se maneja así, Wilton. Para unos sí, para otros no. La razón no se maneja así la justicia, Wilton. Vamos a sacar esto y vamos a poner esto. No se maneja así. No se trata tampoco de un panel de dimes y diretes defendiendo intereses. Unos intereses defiende Giovanni, del PRM, unos intereses defiende Wilton. Y hemos estado tratando ese tema desde bien temprano, ¿verdad? Mire, aquí hay varias personas. La objetividad sea lo que no desarrollado ni siquiera, doctor. No, si en tanto tiempo no desarrolló, entonces usted lo va a desarrollar. Usted tiene media hora en eso. No, doctor, eso no es así. Eso no es así, doctor. El asunto es que ¿por qué están sometidos en este proceso el director de Catastro
y el director del CEA. Solamente por concepto de expropiación de terreno, ¿usted sabe cuánto asciende? A 17.342 millones de pesos. Eso es persecución política. Eso es show mediático. Pero de igual forma, aquí hubo un periodista que se hizo eco de una denuncia con un tema de unos asfaltos en el Ministerio de Obras Públicas, y que estaba involucrada la hermana de quien era en ese entonces Procurador General de la República, y a ese periodista hasta lo sacaron de ese programa. Presionaron al dueño de ese programa para que lo saque y lo sometieron a la justicia. A ese periodista por hacerse eco de una denuncia que el Ministerio Público estaba llamado a investigar. Y de lo que se estaba hablando en ese momento era de 11.500 millones de pesos. O sea, yo creo que desmeritar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, tratando de politizar a aquellos que sí están sometidos a la acción de la justicia. Y hoy quizás le damos la razón al expresidente Leonel Fernández cuando decía en su retiro del PLD de que se utilizaron recursos del Estado para aplastarlo en las elecciones, en la convención del día 6 de octubre del año 2019, porque aquí aparece de igual forma de que era financiamiento para financiar en ese momento a quien era precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. Que no es un elemento nuevo, los recursos del Estado. Ahora bien, en proceso de reelección. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No es un elemento nuevo. ¿Qué sucede? No es un elemento nuevo. Que aquí hay elementos más que suficientes y ojalá. Una catarsis. Y quizás mañana, si el Ministerio Público tiene todos los elementos probatorios ahí, si lo tienes todos, ojalá y mañana ni siquiera le den prisión preventiva a esos imputados y que el proceso se conozca con ellos estando en libertad. Ahora bien, las imputaciones que están ahí, con elementos más que suficientes, es para que esos que están ahí precisamente estén donde estén. Bueno, y mi solidaridad. Pero se te olvidó que eres abogado. Mi solidaridad. Te olvidaste que eres abogado. Mi solidaridad. Mi solidaridad no es con esos imputados. Mi solidaridad es con lo que. Doctor, pero usted ha intervenido 2 veces. No, yo puedo intervenir la gente que entiende. Llévatelo, hermano, llévatelo.